Bueno, entonces, niños, le seguimos con el análisis de cómo incrementa el plusvalor. Bueno, habíamos dicho que fundamentalmente esta jornada de 8 horas, ¿sí?, se dividía entre el tiempo de trabajo necesario, ¿sí?, y el tiempo de trabajo excedente. Ok, entonces dijimos, ¿cómo es que se puede? Bueno, y bueno, también especificamos que esta parte es V y que esta parte es P. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que para que esta parte disminuyera, lo que tendría que pasar es un aumento en la productividad de los bienes salarios. Okay. ¿Sí? Y el otro era que deliberadamente se incrementara el tiempo de trabajo excedente. ¿Sí? Pero si se hace eso, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Bueno, que de esta jornada de 8 horas, ahora, por ejemplo, se le pagarían, en este caso, vamos a suponer que se le pagan 4 y 4, que en este caso ahora se le pagarían 2 al trabajador y las otras 6 se las apropiaría el capitalista. Ok, pero supongamos que estas 4 horas que están aquí son las que necesita el trabajador para comprar sus bienes de consumo necesarios. Entonces, si el capitalista hace esto, lo que va a pasar es que va a empezar a destruir a su propia fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador no va a comer bien, sus hijos no van a comer bien, ¿no? En general, eso estaría pasando porque estamos suponiendo que este salario es un salario de subsistencia. Entonces, si bajamos ese tiempo o ese salario que se le paga, estaríamos pasando a un salario de infrasubsistencia. Entonces, esto con el tiempo llevaría a un deterioro de la calidad de la fuerza laboral. Entonces, la otra forma de incrementar el plusvalor sería extendiendo, ¿sí?, extendiendo la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, imagínense que ahora, en lugar de una jornada de 8 horas, se tiene una jornada de 10 horas. Entonces, suponiendo lo siguiente. Entonces, tenemos esto, que es V y P, ¿no? Y que son 4 horas, manteniendo esto, 4 horas, y el tiempo de trabajo excedente, entonces están 4 horas y 4 horas, ¿no? Entonces ahora el capitalista decide incrementar otras 2 horas, ¿sí? 2 horas. Y entonces estas 2 horas no se le pagan al obrero, sino que se extiende el plusvalor. Entonces, este sería un mecanismo, ¿sí?, para incrementar el plusvalor sin reducir el salario de subsistencia o el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero bueno, entonces tendríamos aquí, en lugar de una jornada de 8 horas, ahora una jornada de 10 horas. ¿Sí? ¿Esto cómo podría pasar? Pues también podría pasar, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, hay turnos. Entonces, una máquina que produce determinado bien nunca se detiene. ¿Por qué? Porque cuando uno termina su turno, llega el otro y pone a funcionar la máquina. Entonces, puede ser que no sea solamente el mismo trabajador, sino que haya dos trabajadores que ahora hagan dos turnos. Entonces, se está alargando la jornada laboral, incluso más de 10 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues es un proceso que permite que generar más ganancia para el capitalista, ¿no? Entonces, estas dos formas, si aumenta la productividad de los bienes salarios, esto se le llama una plusvalía relativa. ¿Sí? Entonces, si aumenta la productividad de los bienes salario, entonces ahora es más barato producir bienes salario y por lo tanto es más barato para los trabajadores
comprar sus bienes y eso podría disminuir V o el tiempo de trabajo necesario porque ahora ya se pueden comprar la misma canasta de bienes con menos tiempo. Este sería un concepto de Marx para incrementar la plusvalía relativa. Y el de acá abajo, en donde se alarga la jornada laboral, es otro concepto que Marx determina como plusvalía absoluta. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos son fundamentales para entender cómo incrementar la tasa de explotación. Entonces yo les había dicho que P' era la tasa. Vamos a suponer que es esta ρ, ¿no? Entonces ρ va a ser igual a ¿qué? P sobre V. Entonces, esta tasa va a incrementar cuando incremente ya sea la plusvalía relativa o la plusvalía absoluta. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, ¿sí? Esto va a influir también en la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, habíamos dicho, que era igual a el plusvalor, ¿sí? Lo voy a poner con negrita, el plusvalor entre C más B, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasa si yo divido arriba y abajo sobre V? Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener el plusvalor entre V y AC más B entre V. ¿Sí? Si se fijan por ley del sándwich no estoy modificando nada, solamente estoy dividiendo por V arriba y por V abajo. Entonces esto sería igual a ¿qué? A esta ρ arriba, que es esta, y abajo lo que voy a tener es C entre B más B entre B es igual a 1. Entonces, mi tasa de ganancia se transforma en esta fórmula. Entonces, la ganancia es igual a P entre C sobre V más 1. Bueno, ¿y qué es C sobre V? Dice Marx, es la composición orgánica del capital. ¿Sí? Aquí, okay. Aquí, orgánica del capital. Y aquí estoy corrigiendo esto. Al revés. Disculpar. Aquí ya se privó esto. Decisión. A ver, momento. Aquí voy a borrar porque ya se hizo un relajo. Entonces, esta es la composición orgánica del capital y se denota por teta. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, la tasa de ganancia es igual a ρ sobre teta más 1. Ok, entonces vamos a analizar esta parte. ¿Sí? Vamos a analizar esta parte. Y entonces, ya dijimos que ρ es igual a la tasa de explotación, que es el plusvalor entre V, y teta es igual a C entre V. Ok,
¿Qué es esto? La composición orgánica del capital. Pues es el monto de capital o trabajo muerto entre el trabajo vivo, ¿sí? El trabajo vivo. O lo que es igual a el capital promedio por trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula de la ganancia? ¿Sí? Que si incrementa la tasa de explotación, que si incrementa Rho, entonces va a incrementar la ganancia. ¿Sí? Y que si incrementa teta, entonces va a disminuir G. Y esto tiene que ver porque teta, ¿sí? Si incrementa C, incrementa la parte del trabajo muerto. Y si consideramos que V es la parte que genera el plusvalor, entonces a medida que utilizamos más trabajo muerto, disminuye el plusvalor y por tanto disminuirá la tasa de ganancia. ¿Sí? Entonces, aquí le dejamos en este otro video y en el que sigue vamos a ver una cuestión importante que es el precio de producción. ¿Ok? Entonces, cualquier duda ya saben en el Classroom o sí, en el Classroom nada más. Pregunten de lo que quieran y yo trataré de resolver sus dudas. Sale, muchas gracias y nos vemos sin vernos en el siguiente video.